Ok. Entonces tenemos aquí para la clase de hoy. En el cronograma en realidad no teníamos clase para hoy. Teníamos nada más entrega de una práctica. Pero eso lo vamos a discutir en el punto 6, discusión de los cambios de evaluación. Ok. Entonces voy a empezar con la primera laminilla. Bueno, les digo qué es lo que va a pasar hoy. Lo que va a pasar hoy es el curso, es la parte práctica. Voy a hacer un análisis de qué es lo que yo tengo que ustedes me han entregado para estar seguros de que tienen todo el material y que yo voy a calificar. La segunda parte es la clase de teoría de hoy en la tarde a las 4. Ustedes van a ver extenso la clase sobre ciclos biogeoquímicos con Andrea. Entonces yo me dediqué a preparar una parte un poquito ilustrativa, práctica, con un artículo y un video sobre ese tema. Que combina no solamente ese tema, sino que combina dos temas. Combina los temas de lo de asignación de carbono y lo de fuente. ¿Se acuerdan de lo de la práctica que hicimos? Lo de la fuente y lo del la fuente y el source sink, el sumidero. El punto 3 es hablar un poquito sobre eso, la comunicación entre árboles, de un artículo de Susan Simard. Luego ella va a explicarles a ustedes en un sentido más amplio cómo fue el experimento y cómo surgió la idea de trabajar con la comunicación entre árboles. Y luego les voy a presentar una tarea número 3 como una opción tercera para algunos que no tienen la primera o la segunda sobre el ciclo del nitrógeno. Y luego, lo último, la discusión sobre los cambios que van a ocurrir en el curso. ¿Ok? Entonces empezamos con esta entrega. Según mis datos, ustedes me han entregado de la tarea número 1, solamente recibí 2 trabajos, de Crisia y Daniela. De la tarea número 2, bueno, Profe, no he registrado lo que está se me olvidó registrar aquí lo que está en el Drive. Tarea 2, tengo la de Raquel, la de Anika, la de Crisia y la de Leandro. Del informe técnico 1 tengo el de Claudia, Rachel, Anika y Daniela. Y del informe técnico 2 de lo de suelos tenemos el de Anika y el de Leandro. Alguno de ustedes falta, ¿verdad? profe, Profe, yo sí le yo, envié En el orden, orden. informe, Crisia está hablando. Ajá. profe, yo Crisia, sí le envié el informe 1, se lo envié por correo. ¿quién está hablando? Crisia, ¿Quién? Crisia, profe. El informe 1, aquí. Voy. Ok, ahora lo busco entonces. Voy a ponerlo aquí para buscarlo, porque no lo conseguí. Ujú. ¿Y quién más? profe, le subí las 2 tareas a la carpeta del Drive, la uno y Es que la 2. esa no la he subido. Ok, ok. Profe, yo Esa también es, la tarea. no revisé eso ahorita. Revisé nada más lo que tengo en mi carpeta para poner nota. Yo lo reviso. Tarea uno y Profe, 2, yo Claudia. también. Tarea uno y 2, Claudia. Mandó usted Sí, ok. sí, las 2. ¿Y quién dijo yo también? Rachel, la tarea 1 se la envió por Drive. Rachel, por Drive. Ok. Profe, y mi tarea 2 también está en el Drive. Daniela. Daniela, la 2 está en el Drive. Ok. Ajá. Entonces tienen bastante hecho ustedes. Qué bueno. De verdad, recuerdo, habíamos quedado en que para pasar el curso ustedes tenían que cumplir con 2 tareas y con 2 informes técnicos, ¿verdad? Más el artículo científico, más lo de las reseñas de las charlas que vienen a fin de semestre, 2 semanas, ¿ok? Eso no las estoy poniendo aquí. Sin embargo, dado que el artículo científico iba a estar basado en la gira, tenemos que cambiar la estrategia y eso lo vamos a discutir más tarde, ¿ok? ¿Está bien? Voy a avanzar con lo que tengo preparado para la clase. ¿No estamos claros?
Solo le falta, a Claudia le falta un informe técnico, a Rachel también, a Anika le falta una tarea. Anika, ¿usted hizo la tarea 1? No, No, no. ¿verdad? Ok. Entonces a Anika le falta una tarea y a Crisia le falta un informe técnico. A Daniela le falta un informe técnico, puede ser el 2 o el 3, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Y a Leandro le falta una tarea y un informe técnico. ¿Ok? ¿Estamos bien? Todavía hay tiempo. ¿Cómo le fue con el examen? No nos han dado la Au. nota, profe. Sí, aún no Sí, sabemos. no creo. No creo que lo vayan a dar hoy tampoco. Listo, porque ella estaba en el chirripó. Estuvo Pregunte. interesante, sí. ¿Ah? Estuvo interesante el examen. Sí, no, yo lo vi muy interesante. Hoy pregúntenle a Andrea cómo le fue en el cerro, porque lo que ella está haciendo es algo muy interesante sobre cambio climático. Tal vez ella lo tiene pensado hablar después, más bien. Ok, listo. Vamos a seguir con la clase. Entonces, la clase de hoy de teoría es sobre ciclos biogeoquímicos. Y en esta parte práctica yo lo que preparé fue un tema muy sencillo, una teoría muy básica sobre ciclos biogeoquímicos, en el sentido de qué significa ciclo bioquímico, ¿verdad? Que sencillamente se refiere al movimiento cíclico de los elementos que forman los organismos biológicos y el ambiente geológico, ¿verdad? Y que se activan por procesos químicos como y por la energía solar, ¿verdad? El flujo de energía en el sistema es abierto. En el caso de la materia de la Tierra es un sistema cerrado, no hay nada que salga, ¿verdad? Donde esta no entra ni sale nada, sino que permanece en él en un círculo continuo. Entonces, la idea clásica de un ciclo biogeoquímico es básicamente representado por estas flechas acá. Todos los tipos de ciclos biogeoquímicos tienen un ciclo que se mantiene dentro de la biosfera, ¿verdad? Normalmente, hay algunos de ellos, los ciclos biogeoquímicos, que sí tienen unos depósitos un poquito fuera de la biosfera, ¿verdad? Más arriba o muy profundo en la Tierra, donde no hay biosfera, sino que es parte de de las placas y de la geología del sitio donde se trate. Sin embargo, hay algunas cosas importantes como recordar cuáles son los elementos más comunes que se encuentran en toda la Tierra, que son el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Y se encuentran en diferentes estados, ¿verdad? Ya sea en forma elemental o formando compuestos con oxígeno normalmente. Se pueden almacenar por periodos largos en la atmósfera y pueden agarrar almacenes en diferentes partes de la Tierra, como en la pura tierra o en el agua o en la atmósfera misma, en el aire, o se mantienen por periodos cortos de tiempo, hablando geológicamente, ¿verdad? Periodos cortos de tiempo en la materia orgánica viva. La materia se reutiliza y circula varias veces dentro de los ecosistemas. Ok, entonces con solo esos conceptos muy básicos, yo quería empezar a tratar de presentarles un caso de un artículo muy importante en el cual uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes de los que se van a hablar hoy y creo que la próxima semana es sobre el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Y el nitrógeno, pues es tan esencial para la vida, ¿verdad? Que quiero ilustrarlo con una tarea que les voy a dejar. Entonces, al final de la parte quinta y sexta de los temas de hoy, les voy a explicar la tarea y lo que tienen que hacer para aprender sobre el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Y esta tarea ilustra los conceptos generales del ciclo de las fases e interfaces en las cuales el nitrógeno transita
a diferentes partes de los depósitos en los que se encuentra. Y lo más importante tiene que ver básicamente el nitrógeno, cuál es su función en el ecosistema, que es como curso de ecología de ecosistemas. Vemos que su función puede ser muy importante, especialmente para el mantenimiento de las estructuras vivas, especialmente de los autótrofos que mantienen casi que el inicio de la cadena y flujo de energía. Entonces, para ilustrar esa parte, entre lo que hemos visto las semanas pasadas sobre la importancia del carbono como un ciclo, que no se considera un ciclo, sino nada más como una entrada de carbono al ecosistema, ¿verdad? Y la manera de cómo se mueve a través de los compartimentos, no se habla del ciclo de carbono así como que ciclo, pero sí relacionarlo con la parte de nitrógeno. Entonces, se me ocurrió la idea de presentarles el siguiente trabajo. Hay un artículo muy famoso de esa señora Suzanne Simard que se llama Net Transfer of Carbon Between Ectomycorrhizal Tree Species in the Field. Ella es una ingeniera forestal que trabaja en las montañas de la Columbia Británica en Canadá. Y trabajando ahí, es unos estudios en los cuales demostró que hay una comunicación a través de raíces y de las micorrizas en las raíces entre los árboles de las especies de este bosque. Entre especies y entre individuos de las mismas especies y entre individuos de especies diferentes. Y demostró varias cosas que les voy a mostrar ahorita. Ella trabajó con 2 especies, mayormente, bueno, trabajó con varias especies, pero el experimento más importante que ella hizo fue con este árbol que se llama, bueno, aquí les presento una fotografía de un arbolito chiquito, de Pseudotsuga menziesi. En inglés se llama, el nombre común es Douglas fir, es como un abeto de Douglas, una cosa así. Es una conífera que llega a tener hasta 60, 70 metros de altura en algunas regiones de Washington, Oregon y British Columbia. Y el otro es un árbol dicotiledonio bastante pionero de áreas abiertas que se llama Betula papirífera. Lo puse mal. Es papirífera. Ok. Este árbol que tiene, se llama el paper birch o en español abedul blanco, es una betulácea. Y existe en los bosques mezclados entre coníferas y algunos árboles dicotiledóneos como él, y se encuentra asociado las raíces de estas 2 especies. Y ella lo que demostró fue que hay un intercambio importante de carbono entre las plántulas y los árboles de estas 2 especies. El artículo salió en Letters to Nature. Es un artículo muy famoso y ella se hizo famoso por esto, confirmar lo que ya se sabía de los laboratorios, donde encontró, se ve en este gráfico acá, donde viene que dice que clasificó la transferencia de miligramos de carbono, del isótopo de carbono 13, equivalentes del isótopo de carbono 13 en árboles del abeto, ¿verdad? De Pseudotsuga menziesi, en relación con la transferencia de carbono desde el abedul blanco. Y encontró que esta transferencia ocurría, y más que todo ocurría hacia el abeto, hacia Pseudotsuga, es una pinácea, hacia la especie de un pino, especialmente en las que se encontraban más a la sombra. Entonces ella encontró que hay un efecto importante de la sombra en la que se encuentra el Pseudotsuga y su relación con los vecinos de Betula. Betula le ofrece más carbono a las plantas del pino que se encuentran más a la oscuridad, representando una comunicación muy interesante entre las 2 especies, en el sentido de que
la deficiencia fotosintética o la poca fotosíntesis que puede estar desarrollando Pseudotsuga messiesi es suplementada por el carbono transferido a través de las ectomicorrizas de la especie de betula que tenemos aquí otra fotografía al lado izquierdo. Entonces ella encontró en general que la cantidad de carbono intercambiado entre betula y Pseudotsuga es indicativo de un sistema planta-hongo-suelo estrechamente ligado. En el estudio ese ella encontró que se confirman los resultados que se habían obtenido inicialmente en el laboratorio, donde se ocurría una transferencia. En este estudio, la transferencia de carbono es bidireccional, como neta entre especies de plantas. Demuestra también de la ocurrencia de hifas y vías del suelo y de la regulación fuente-sumidero, ¿verdad? Source sink, en la transferencia neta en condiciones de campo. Entonces, básicamente, todo lo que les mencioné acá está resumido en estos tres aspectos importantes. Entonces, no solamente hay transferencia, la transferencia es bidireccional, ocurre entre especies diferentes, ocurre a través de las hifas de los hongos y del suelo, y hay una regulación fuente-sumidero porque depende de las condiciones de carbono, de las condiciones ambientales de luz, para expresar la intensidad de esta relación de ayuda, de cooperación más que competencia entre los organismos en una misma comunidad, ¿verdad? Entonces, los resultados más importantes de ella están resumidos aquí, donde vio que había una pequeña diferencia entre las plantas más pequeñas y un poquito más grandes, las de 2 años y las de 3 años. Estas fueron las condiciones en las que se encontraban los arbolitos a 15, 75 y 175 micromoles por metro cuadrado por segundo de luz. Significa que casi todas estas plántulas de 2 años estaban en condiciones bastante de sombra profunda casi. 175 es una sombra bastante oscura, o sea, 15 es bastante oscuro. Mientras que las plántulas de 3 años ya habían avanzado en su estado sucesional y ya pueden alcanzar espacios un poquito más abiertos de Pseudotsuga messiesi. Encontró también que las tasas de fotosíntesis estaban directamente relacionadas con la condición lumínica, ¿verdad? Entre más luz, más fotosíntesis, no necesariamente en las de 3 años. Y luego encontró que hay un intercambio, una transferencia direccional de carbono con esta unidad de miligramos de carbono medido en términos de isótopo 13. Más adelante ella nos va a mostrar cómo fue que hizo este experimento, ¿verdad? Y aquí entonces la transferencia como un porcentaje total del carbono isotopado donado, y demuestra de esta manera esta interrelación que existe entre organismos, incluso de diferentes especies, en esta comunicación cooperativa en la cual se están coayudando, especialmente en el momento en el que ellos están más deficitarios de ganancia de carbono. También el estudio, como les va a hablar ella en el video que les voy a presentar ahora, ella incluyó también una especie de tuya, un cedro, un cedar en inglés, en el cual no forma asociaciones con micorrizas, y se encontró que en el caso de este tuya no había ningún tipo de transferencia porque la mínima que ocurría era a través de las raíces y era muy baja. Entonces también hay en la comunidad organismos que no participan de esta conversación que está ocurriendo entre algunas especies y son bastante independientes y viven en un mundo aparte, ¿verdad? Es muy interesante. Porque son especies que no han logrado este tipo de asociaciones simbióticas con micorrizas, mientras que la betula y el pino, la betula y el Pseudotsuga, sí lo lograron y logran comunicarse y ayudarse en cuando se encuentran en las condiciones más negativas, dependiendo del tiempo en el que se encuentran creciendo o el sitio en el que se encuentran creciendo. Ok, entonces para ilustrar ese artículo tan interesante sobre que mezcla la dinámica del ajuste
de la planta en términos de carbono con las necesidades nutricionales de otros compuestos como azufre, como fósforo y como nitrógeno. Entonces aquí en este artículo y en este video estamos ligando dos aspectos importantes de los ecosistemas, cómo se maneja el carbono y cómo se maneja el nitrógeno al mismo tiempo. Y cuáles son algunas de las estrategias que hacen que ecosistemas forestales de este tipo pues logren una productividad alta en ese sentido. ¿Ok? Entonces el tema 4, vamos directamente y les voy a proyectar el video. Imagine you're walking through a forest. Profe, eso está súper interesante, buenísimo. Muchas ¿Verdad? gracias por compartirlo, legal. Muy bonito, me parece a mí Muy, también. muy interesante. Ella Claro. habla muy bonito y relaciona con su vida propia y cómo fue descubriendo las cosas poco a poco, ¿verdad? Muy bonito el video y bueno, y agradable ella hablando, ¿verdad? La voz y todo. ¿Qué les pareció a los demás? Profe, a mí me gustó mucho. Sí, ¿verdad? A pesar de que Me, pasa mucho tiempo la cara de ella en el video, ¿verdad? Pues es un usted, pero la parte científica es súper impresionante. ¿Qué me ibas a decir? sentí como en Avatar, Como en Avatar. la Ujú. película de los bichos azules, Ajá, porque ajá. ahí todo se conecta y todo así, ¿no? Así me Exacto, sentí. sí. Avatar es exactamente como una expresión de ficción sobre lo que realmente pasa en los ecosistemas, ¿verdad? En ecosistemas como los árboles, ¿verdad? Yo hice un trabajo en Oregon también con estos bosques de Pseudotsuga mensae y los árboles son gigantescos, altísimos. Creo que está algo activado todavía. Voy a ver un momentito. Ah, sí. Perdón. Perdón, siguió el YouTube siguió funcionando. Profe, ¿Sí? una duda. ¿Cómo comprueba usted que un hongo es micorrícico? Es muy fácil. Es con solo ver las raíces, en los cortes de las raíces. Déjame y le muestro una fotografía de una pine root with ectomycorrhizal. Véalas. Se ven así. ¿Ve? Todas se le ven todas. Recuerda Profe, me está que... compartiendo. Perdón. Perdón. ¿Dónde es que está el Zoom? Ahí. ¿Ves? Entonces, véalo acá. No mycorrhizal, no mycorrhizal. Entonces se nota muy bien en las raíces la cobertura de los hongos sobre las raíces, ¿ya? Ve aquí en un pote este árbol de pino con ectomycorrhiza. La diferencia entre una ectomicorriza y una endomicorriza es que en pinos generalmente estas ectomicorrizas no penetran el tejido. Ve aquí los detalles de cómo se ven las formaciones ectomicorrícicas en pino. ¿Ven? Entonces ve que se ven todos los pelitos, todas las raíces cubiertas de micorrizas alrededor de toda la raíz. En contraposición, vea estas otras. En contraposición a las endomicorrizas. Voy a cambiar acá. Endo. Que son las de mayormente ocurren en los bosques tropicales. Los bosques tropicales nuestros no se notan tanto en la raíz, tú no notas nada en la raíz. Bueno, se ve que obviamente las cifras salen de la raíz, ¿verdad? Profe, Ajá, esas endomicorrizas, si yo hago un corte transversal de una raíz, se vería. correcto. Las reconoce por estas estructuras, vesículas. Las más comunes se llaman endomicorrizas arbusculares
vesiculares, se llaman BAM, V-A-M, Vesicular Arbuscular Mycorrhizae. Y entonces se forman esas pelotitas que a nivel de un corte transversal como este, acá, para ver si se ven aquí, se verían dentro del tejido, se verían de los arbúsculos, para ver si se ven. Déjame buscarle aquí un corte transversal de arbuscular vesicular fungi on roots cross section. ¿Ve? Entonces uno lo que hace es este tipo de cortes que lo hemos hecho en el laboratorio nosotros. Se ven así, pero lo que hacemos es que lo que se hace es que se agarran las raíces más finas de menos de 2 milímetros, se aclaran con algo como una potasa, se les quita todo el color y luego se tiñen con azul de metileno. Y entonces uno puede identificar los vesículas, ¿verdad? Bueno, estas son las esporas, las vesículas y los arbúsculos. ¿Lo ves aquí los arbúsculos? Para ver si veo algo más grande. ¿Ves? Esos son los arbúsculos. Las Profe, vesículas. Ajá. ¿con azul de metileno se puede teñir hongo? Sí, eso es azul de metileno. No es azul de lactofenol. Bueno, no te acuerdo, no sé. ¿De dónde sacaste ese azul del lactofenol? Es el que usamos en biología de los microorganismos para teñir hongos. Para teñir hongos. Ah, ok. Sí, profe. Pero yo creo que es por contraste más que todo. ¿Ya? Ujú. Esa foto, o sea, ¿cuál? yo tengo eso. ¿A dónde? O sea, yo encontré unos hongos y de hecho Ajá. los estoy cultivando y esas pelotas azules que usted mostró ahí, Sí, yo sé que sí es cierto. así lo he visto al micro. Ajá, así, como estas. Como estas. Bueno, es que yo estoy viendo otra cosa, es que vieras que mi Probablemente foto si son muy grandes, Ajá. las micorrizas muy grandes, este tipo de hongos micorrízicos generalmente son el grupo de los, ¿cómo es que le llaman? No me acuerdo bien cómo se llaman, pero son un grupo de ascósporas. Generalmente son clamidósporas. Las pelotas grandes son las clamidósporas. Bueno, aquí parece que son vesículas. Mira, vesículas y arbúsculos e hifas. Pero hay otras que son las esporas, ¿ve? Si son muy grandes, son esporas como estas. ¿Ya? Y son externas. Si son chiquititas, dentro de las células son vesículas. Y se ven los arbúsculos aquí, que son como raíces, como ramificaciones, como que la hifa se ramifica dentro de la célula. Por eso son endomicorrizas, ¿ya? Entonces, velo aquí en la representación. La representación es los arbúsculos, las vesículas dentro del tejido y pelotas grandes externas, generalmente tienen esporas muy grandes, estos hongos están hacia afuera. Y O sea, probablemente esa grande que está marcada con amarillo, un círculo amarillo, eso es dice vesícula. esa es Ujú. vesícula. Sí, interna. Ajá, veamos, voy a Las ver si esporas son más pequeñas que eso. no, más grandes. Generalmente tienden a ser más grandes. Ok. Las vesículas son muy grandes en las ascósporas estas. Para ver aquí otro dibujo. Vesículas. Las esporas, ve, aquí hay unas. Bueno, aquí parece que las vesículas son muy grandes. Por la experiencia que yo recuerdo, las ascósporas de estos hongos son bien grandes. Para ver. Ve, Sí, ve cómo he son. visto Además, esporas. tú puedes identificarlas por la pared, ¿verdad? Que es una pared gruesa, oscura, mientras que la vesícula es una estructura interna no tiñe tanto, ¿ve? No tiñe, típico. No tiñe tan fuerte. Vamos a ver acá, estos son al microscopio electrónico. Vea cómo se ven así en las raíces aplastadas. ¿Ves? Vesículas y se ven grandes estas.
Y esas vesículas, básicamente, ¿cuál es su función? Hay dos tipos, son áreas como de almacenamiento, ¿verdad? De lípidos, las vesículas, las que se encuentran guardando eso, y las arbúsculos son más bien sitios de transferencia de azúcar para el hongo, ¿ya? ¿Me explico? Entonces hay dos funciones. El arbúsculo lo que hace es tratar de absorber el azúcar, ¿verdad? Porque ese es el beneficio, el beneficio del hongo, el azúcar, ¿verdad? Se nutre de la planta y las vesículas son almacenadoras más bien. ¿Ve? Y es interno y es dentro de las células, ¿verdad? Las ectomicorrizas no penetran. Vean acá otro diseño. Micelio, arbúsculos, esporas. Bueno, aquí, a ver, aquí está comparando las dos, arbusculares internas, vesiculares, ¿verdad? Y las ectomicorrizas que no penetran. Penetran un poquito, pero por fuera de la pared celular, ¿lo ve? Y eso es lo que se llama el Hartig-net. Y esto es más típico de pinos y de zonas templadas, y esto más lo que ocurre en el trópico. Listo, ve aquí, así tenemos nosotros fotos en pentacletras como estas, ¿verdad? Como esta fotografía o como estas fotografías. Sí. Bueno, y este es un caso extremo, ¿verdad? De las hifas fuera de la raíz. Estas son raíces de qué es esto, van a ver. Eso es un pino, entonces es una ectomicorriza, sí, es un pino, ve que es un pinito. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre el video? ¿Dónde estamos? Compañeros, ¿alguna pregunta? El flujo de CO2 se está dando entonces básicamente a través del hongo. Sí, bueno, ahí yo creo que sí, eso está un poquito equivocado, porque no es CO2 lo que migra, ¿verdad? No es CO2, es azúcar lo que se mueve de un lado para otro. Comprendo. El carbono es el carbono en términos de azúcar que migra de un lado para otro, o algunos lípidos. Entonces, todas esas moléculas de carbono van como azúcar, no como CO2, porque si no se sale. Es gas, se sale. Comprendo. Sí, tiene que ser azúcar. Y algunos otros, arabinosa y otros compuestos de ese tipo que se pueden mover tanto por la IFA, ¿verdad? No es CO2, no. Ahí lo ponen como CO2, pero entonces cuando ellos marcan, cuando ella lo que hacía era inyectar aire con carbono 14 de CO2 y aire CO2 gaseoso con carbono 13, que eran los dos isótopos que ella utilizó, lo que hacía era llenarlos entre la bolsa donde estaba la planta para que ella hiciera fotosíntesis y chupara una gran cantidad de CO2, hiciera fotosíntesis y ese carbono isotopado, ya sea 13 o 14, queda dentro de la molécula de azúcar. Y esa molécula de azúcar es la que se mueve. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo identificaron los isótopos dentro del azúcar? Por el Geiger counter. Cuando yo dije que la única tecnología que tenía era el Geiger counter, que es el que mide radioactividad. Y cuando yo decía shh, era porque el Geiger counter estaba detectando radioactividad de carbono 14 en una planta a la cual no le había puesto carbono 14, pero estaba Ya, al lado. ¿Ya? comprendo. Igual lo hizo con la que le aplicó carbono 13, ¿verdad? Que detectó, ahí sí que no sé cómo se para el Geiger counter, no sé cómo se para por ruido o por cómo funciona, que puede detectar que en esta planta lo que hay es carbono 13 y en esta otro carbono 14. Pero entonces lo del carbono 14 obviamente era el counter, el Geiger counter, que es el que mide radioactividad, el que era el que era isotopado 14. Con el 13 se utiliza otra técnica que se llama, y que lo vimos en fisiología vegetal, que se llama, yo lo tengo aquí,
que se llama esto. Ya se lo pongo. Profe, esa tecnología la tenemos en la U. Creo que acaba de llegar hace poco un aparato que te cuenta, no, los isótopos de radioactivos no, pero déjame compartir para que veas la metodología del artículo. Yo les compartí el artículo de ella. Aquí está el artículo. Y ve las muestras de carbono 13 y carbono 14. ¿Ok? Entonces, el 13 es un isótopo que no es radioactivo y es natural en el aire. ¿Ok? Y se mide a través de un escintilómetro, ¿verdad? Es un aparato que se usa con belemita como una concentración estándar y se calcula la concentración. Se calcula cuánto carbono 13 con respecto a 14 ha chupado la Rubisco en un ambiente cargado de mucho carbono 13, como ya le puso. Entonces los valores van a dar diferente. ¿Okay? En el caso de carbono 14, no sé cómo lo midió. No sé, pero ella se supone que usó un contador de radiación. Pero el contador de radiación es como una medida inmediata de que sí había radioactividad en la planta, que no le había puesto carbono 14, pero sí demostró la comunicación. En ambos casos se está utilizando, para ver cómo me dice aquí el método. Sí. Shoot up, other 78, 7.4 becquerel. Esto becquerel es la unidad de radiación, ¿no? Creo. Esto, becquerel. Sí, pero no dice nada aquí. Lo del cintilómetro, lo del Geiger counter es nada más para determinar en el campo de que sí había transferencia. Probablemente después colectó el material, lo trituró, lo preparó y lo midió con un aparato de espectrómetro de masas para determinar la proporción de carbono más o menos pesado en el tejido. ¿Ya? Entonces, se puede, con un espectrómetro de masas, puedes determinar la proporción de carbono 13 y carbono 14 en los tejidos de cada una de las plantas en el experimento. Y en el campo lo que hacía era nada más ver si estaba pasando o no estaba pasando con el Geiger counter. Vamos a ver qué es un Geiger counter. Geiger counter es un instrumento usado para medir la radiación ionizante. Ajá. Por eso utilizaba protección ella. Entonces es un aparatito muy sencillo que nada más determinó que la mata sí tenía radiación, el carbono 14. La de carbono 13 no creo que sirva acá. Listo. ¿Alguna otra pregunta? En el video de ella presenta menos como 4 o 5 descubrimientos, ¿verdad? Que yo mencionaba nada más como 3, pero ella presenta uno más muy interesante sobre, lo dice en el video, sobre lo de la selección de que hace en los árboles madre o los árboles núcleo en el reconocimiento de plántulas hijas y no hijas. ¿Se acuerdan que lo dijo? Eso es todavía más interesante. Y a las hijas les da más carbono que a las no hijas. Increíble. Listo. No tienen ninguna pregunta. Seguimos con... Sí. ¿Cómo el árbol madre identifica sus hijas? ¿Perdón? ¿Cómo el árbol madre identifica las hijas? No dijo cómo. Ella no dijo cómo. Solo dijo que descubrió que sí le asignaba más carbono a las plantas que eran hijas. Pero no a las que no eran hijas, porque ella hizo trasplantes.
¿verdad? Ella trasplantó plántulas de que no eran de su propia producción y Ujú. encontró que el carbono que se encontraba en el tejido tenía una mayor proporción de carbono isotopado que venía de la madre que la de las plantas que estaban al lado que no eran sus hijas. El reconocimiento no me imagino cómo debe ser, tiene que ser a nivel genético en la producción de algunas sustancias. Ujú. No tengo idea ni lo menciono cómo. Habría que buscar la literatura específica de ella sobre ese aspecto. Yo encontré nada más este artículo, que es el que les estoy presentando. El artículo que es el original sobre la transferencia de carbono en el campo. Nada más, el experimento original. Y ella tiene más artículos sobre otras cosas. Aquí no menciona, en este, por ejemplo, no menciona nada relacionado con la paternidad, con la maternidad, en este artículo, que ya se los puse que yo se los compartí en el aula virtual del grupo. ¿Ok? Seguimos. Listo. Sigue imagen interactiva para la tarea. Ok. Entonces, hay una posibilidad todavía de completar aquí tareas, ¿verdad? Para los que les hace falta una tarea. Y tiene que ver con el ciclo de carbono. Entonces, es completar una imagen interactiva en un cuestionario, básicamente. Esta es la imagen interactiva. Ya yo la compartí ¿cómo se llama? En la clase, en el aula virtual. Se las voy a compartir aquí. En la clase se llama así. Aquí está. Entonces, cuando ustedes entren a esta, lo que van a encontrar son preguntas. Y entonces, en estas preguntas, van a entregar la tarea a manera de cuestionario, ¿verdad? ¿La ven? Y eso queda para dentro de 15 días. Y esta representación de esta imagen, es una de las imágenes más bonitas que he conseguido y más completas sobre todos los procesos de amonificación, nitrificación y desnitrificación y formación de nitrógeno a partir de rayos, por ejemplo. ¿Ves? Ok, entonces eso es lo que queda para ustedes. Voy para atrás. Ya está aquí, se los voy a activar. Mostrar. Y entonces aquí en la clase de hoy tienen el artículo de esta señora, el video para que lo puedan volver a ver y contestar algunas de las cosas de la imagen interactiva también si quieren, y la imagen interactiva para que hagan el cuestionario. Entonces son bastantes preguntas, son como 10 preguntas y cada una tiene de 1 a 3 preguntas internas para contestar y entregar en 15 días a manera de cuestionario. ¿Ok? No hay ninguna restricción sobre el número de referencias que puedan utilizar o la literatura que encuentren. No me interesa eso, sino que lo contesten las preguntas de una manera muy sencilla. Y la manera de contestar voy a ponerlo de nuevo. La manera de contestar, por ejemplo, es pensando en que en vez de estas preguntas, cuando se abre la imagen, esté la respuesta. Nada más. ¿Okay? No les voy a dar a compartir la imagen para que lo hagan ustedes, sino sencillamente nada más. La respuesta número 2 viene como que si yo la hubiera puesto acá mismo, aquí abajo. ¿Ok? Después yo la meto y la completamos.
Ustedes no van a trabajar en la imagen, van a trabajar nada más con las preguntas de la imagen. ¿Está claro? Y tendrían que montar la Genial y todo compartido. Ok, entonces seguimos. Eso sería para, déjame poner aquí, fecha de entrega. Estamos en octubre 6, es el 20 de octubre. Les paso este PDF. Listo. Y por último, vamos a entrar a la discusión. El tema 6 era cambios de evaluación y actividades. Luego de una semana de consultas, la dirección no logró conseguir que se aceptara la gira tal y como está propuesta. Entonces, tenemos varias opciones. Según el programa que tenemos acá, según el programa, hoy nosotros les entregaríamos a ustedes, ¿dónde está? Aquí. Hoy tenemos que entregar la práctica 6, medición de la productividad de CO2 del suelo, traer ley de la práctica. Como no vamos a hacer la gira y además, no solo porque no se va a hacer la gira a este sitio, sino porque el equipo está en el CIRIPO en ese instante. ¿Ok? Entonces, la idea es entregarles a ustedes la práctica y entregarles los datos para hacer el informe del artículo científico. El informe. Este informe. Acá, la nota que iría acá. Tienen que hacerla. Era con esos datos del experimento en el campo o con datos del experimento que se los vamos a dar que ya se realizó el experimento con datos de eso. Y crear un artículo científico y analizar los datos con base en los datos que ya se les vamos a ofrecer. Esta es la opción número 1. La opción número 2. La opción número 2 es esto que les voy a ofrecer, hacer una práctica real en San Isidro, en una estación de la UNA que queda en San Isidro de Heredia. Opcional, si pueden venir. ¿Ok? Entonces, en esta práctica no haríamos la respiración del suelo, sino que haríamos otras prácticas relacionadas con suelo y ecosistemas en este sitio. Este sitio queda a 35 minutos de Heredia Centro. Ajá. Y podríamos ir un día y tomar los datos de una práctica que hay que preparar. Práctica sería 7, nueva, sobre suelos y rodales de vegetación. En este sitio lo que se encuentran es 3 tipos de bosque. 4 tipos de bosque en realidad. Se encuentran 4 tipos de bosque. Les explico cuál sería más o menos la idea. Se encuentra un bosque que es de pino y ciprés viejo. Se encuentra una parcela de eucalipto y se encuentra una parcela
de ciprés más joven. Y hay 4 bosquecito ribereño secundario. Hay una zona ahí con Nativo. algunos ficus también. ¿Algunos qué? Ficus. ¿Qué? Ficus. Higuerones. ¿Sembrados, dices tú? Sí, ya grandes. Ah, Bueno, pero ya. son 2 nada más, muy Sí, chiquitillos. sí. Sí. Sí, no Son mucho, ¿verdad? solamente 2, sí. Pero eso es a la entrada. ¿Ya fuiste a la Breña Mora? En San Isidro. Me imagino que es la finca de San Isidro de la 1. Sí, se llama Finca Breña Mora en San Isidro. El ¿Fue nombre no usted? sabía, pero Fue en Ecología General, seguro fue. en ecología general, sí. Correcto. Entonces, en ese sitio, la opción que yo les ofrezco, que depende completamente de ustedes, si quieren hacerla, es ir un día y tomar una muestra sobre, con este panorama, podemos hacer una comparación de algunas de los efectos que tiene la vegetación sobre el suelo, que es uno de los aspectos más importantes en ecología de ecosistemas, cómo el suelo define la vegetación o cómo la vegetación afecta al suelo. Andrea me va a ayudar a hacer cosas como, por ejemplo, pH del suelo, densidad de raíces, mantillo, y ahora voy a otra cosa que se llama, como me dijo, algo sobre agregados del suelo. Una prueba muy sencilla. Aproximadamente 3 o 4 experimentos diferentes en relación con los diferentes tipos de vegetación afectando el suelo. Entonces haríamos 3 de estas en grupos de 2 estudiantes y compartiríamos los datos para hacer el artículo científico. Pero eso depende de que ustedes pueden venir. Profe, ¿cuándo iríamos? ¿Y iríamos en parejas o iríamos todos? No, iríamos todos, pero trabajarían en parejas para separarse, para separar un poco a la gente. ¿Y cómo sería el transporte? No, en bus, desde Heredia. En ¿Y hay bus. un bus que llega hasta allí? Sí, bueno, no llega hasta ahí, pero sí nada más es de subir ahí, de subir en carro probablemente. Ya, el bus nos deja en el centro de San Isidro. Sí, o en Concepción, que queda muy Y cerca ahí, también. ahí sería que pedir un par de taxis. No, un ride conmigo o algo así. Ya. En menos de 5 minutos llegamos de la ciudad al sitio. Profe, y bueno, respecto a la gira original, aunque quisiéramos hacerlo por nuestros propios medios, el hecho de que no esté el aparato que se va a llevar Andrea, Ajá. igual no se podía hacer. Son 2 cosas. Primero, el aparato no define la gira, ¿verdad? Porque podemos hacer este otro tipo de cosas allá mismo. ¿Me explico? Okay. Eso se podría hacer allá y otras cosas. Muchas más cosas se pueden hacer porque sería más tiempo. Ya, algunas cosas demostrativas, como mi idea era mostrarles, por ejemplo, las parcelas de sucesión, porque ustedes van a tener una clase en la parte de lo que es sucesión ecológica, como la parte de ecosistemas. Iríamos allá a la selva a ver lo de parcelas de sucesión, los experimentos de carbono que existen, los métodos de la estación meteorológica, la torre, si es posible visitarla, sobre métodos sobre edicovarias, de lo que vimos en micrometeorología. O sea, esa gira ilustraría muchas cosas de lo que hemos visto casi todas las semanas, ¿ya? Aparte de tomar algunos datos como estos, que no necesitamos el equipo. Pero el problema es que no tenemos bus
Y segundo sería como ir en contra de docencia, que ya nos canceló la gira. No solamente por el hecho de que no nos da bus, sino de que prohibió las giras, ¿ya? O sea, el hecho de cancelar la gira no es porque no nos den transporte, es porque está prohibida la gira por rectoría y docencia. No En nos van otras a dar. palabras, usted se podría ver afectado Yo sería si el que sería más afectado. Sí. en el caso de que le hiciéramos, porque yo estaba pensando en la posibilidad de pedirle un carro a mi papá y de ahí si somos 8 personas y si usted puede llevarse 4, yo 4 y nos vamos todos. Hasta la Pekín. Ajá. Sí, el problema es ese. Y a mí me preocupa mucho mi imagen Sí, sí, yo ya comprendo. de rebelde. No la imagen, sino digamos el desobedecer a la instrucción. Cosa que estoy forzando a romper con esta idea, ¿verdad? Pero es como solamente un día. Como somos poquitos y toda esa cosa, y vamos en bus y todo, con todas esas excusas, yo trataría de hacer esto, pero no irnos 3 días a la selva. Ujú. La otra opción es nada más entregarle la práctica y los datos y ustedes hacen el trabajo individual de esto. De no, vamos al campo, profe. Ah, Ilegal. Profe, ¿qué iríamos ahí a esa finca? veamos horarios. Mm, la próxima semana era la gira, ¿verdad? Aquí, a la selva. Yo diría que viernes o sábado, que estaban incluidos dentro de la gira y ustedes lo tienen separados, o más adelante cuando tengan tiempo. Para la semana entrante ya está bien apretado, ¿verdad? Por el material que preparar. Yo podría un viernes, profe. Yo también puedo viernes. Yo Yo también. también. Yo igual. Salir temprano de la U, ¿verdad? Que es temprano. Necesito poner lo siguiente. Necesito poner aquí yo podría forzarlo para este viernes, pero depende de si consigo el equipo rápidamente para el próximo viernes. Pero podemos ver otros viernes, que sería parece que no. No estoy aquí en Costa Rica. Tampoco estoy aquí. Ay, huepuchica. Y gira el viernes 5. No, no me queda chance. Tendría que borrarlo para ese viernes. Este viernes. Para pasado mañana. Sí, no. De este viernes en 8. Pasó mañana es acá. Ya. Si es que Sería yo todo lo que usted hace lo veo atrasado, entonces me pierdo. viernes 15. Es de pasado mañana en 8. Pero podemos forzarlo. O sea, ustedes lo tienen separado todos ese día, ¿verdad? No tienen por qué chocarle a nadie. ¿Qué les parece? Entonces vamos acá. ¿Quiénes pueden el 15? Yo, profe. Yo también, profe. Díganme nombres. Claudia. Daniela. Rachel, Leandro. Sí. Rachel puede. sí.
llegar a Heredia, ¿verdad? Y coger el bus para San Isidro. Sí, ¿a qué hora sería, profe? A eso lo vamos a decidir ahora. No, pero sí, sí. O sea, a veces me ha tocado estar ahí a las 7 de la mañana, entonces estoy... Bueno, ok. Anika Sí. y Crisia, ¿cómo está usted? Sí, también, profe. Ah, ok. Entonces todos pueden. Todos pueden, ok. Entonces, con eso no hay problema. Lo que sí quiero preguntarles es si están de acuerdo con el tipo de trabajo, ¿verdad? Tenemos que regresar a la U y preparar el laboratorio, poner a sacar algunas cosas y luego yo termino de pesar y hacer esas cosillas, ¿ok? Hay que trabajar rápido en la mañana y regresarse en la tarde para hacer unas pruebas en el laboratorio. ¿Ya? ¿Explico? Sí, está bien. Sería Sí, todo no, el día. genial. Genial. Ujú. Listo, listo. Entonces, lo planeamos así y nos vamos sin permiso. Ok. Ya, yo voy a encargarme de preparar la práctica completa para entregárselas a ustedes el próximo, bueno, durante la semana entrante de las monto y yo consigo el material, porque hay que conseguir algunos excavadores y un material y unos vasitos y unas cosas que hay que hacer para hacerlo de las pruebas de agregados del suelo, que es una prueba muy sencilla pero vacilona que me mostró hoy Andrea. Básicamente toda esta práctica la realiza Andrea en su curso de Ecología y Ecosistemas en la UCR. Entonces ella es la que me va a dar la práctica básicamente y yo consigo el material y lo llevamos y lo traemos y lo montamos en mi laboratorio. Lo más difícil de conseguir era el horno de 100 grados centígrados, pero lo tengo en mi laboratorio. Entonces no hay ningún problema. Y bolsas, ese tipo de cosas. Entonces, ahora, todos pueden llegar a las 7:30. Digamos a las 7 para que salgamos a las 7:30. 7 Digo yo, a.m. ¿no? Profe, llegar allá a San Isidro a las 7. No, 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 a la U. Para viajar juntos. Ah, sí, yo creo que Para sí. caminar juntos al bus. Yo sí puedo. Sí, profe, yo también. Y yo también. Bueno, en todo caso, esperamos al que Yo llegue también. y tomamos el bus, ¿verdad? Tomar el bus a San Isidro. Es el bus que está ahí por el CIDE, ¿verdad? El CIDE. Ajá, hay una parada de bus ahí al frente. Creo que va para San Isidro. Sí, o ahí frente al puente, en la entrada de abajo de la universidad. La entrada Ajá, de eso, ahí a la orilla del puente, ahí al frente de la policía, de policía de la U. Ahí hay una parada. ajá. Claro, hay una parada en el centro de Heredia, ¿verdad? Que no sé exactamente dónde queda, pero nos podemos quedar de ver ahí mismo en la U y salimos y vamos caminando. Yo voy en mi carro seguro, llevo todo el equipo en el carro y cuando llegamos a San Isidro, yo subo 2 veces. Son 5 minutos del centro a la plaza, ¿no? Profe, ¿y en la U dónde nos vemos? En biología, en mi laboratorio, en el EFET. ¿Saben dónde es Profe, eso? ¿Saben dónde es eso? ¿Mm? que le iba a decir que yo el domingo ya voy por las muestras de los 45 días, entonces ese mismo día se las llevo y las dejo ahí en el laboratorio. Ay, sería buenísimo que todas las trajeran. Sí, yo Sí. igual el domingo a las Y 7 yo recojo. también. No las puedes recoger antes, ¿sí? Este domingo. Excelente. Entonces sí, queda perfecto para recoger las muestras y hacer esa tarea. Ujú, ujú. Se reciben muestras de descomposición. Estamos todos en eso, todos en la misma sintonía. Descomposición. Listo, entonces yo les paso esto ahorita. Que queda como testigo de que ustedes aprobaron esto. Y entonces también
aquí como testigo de que ustedes aprobaron esto. Y entonces necesito una foto de ustedes. A la 1, a las 2, a las 3 ponen la manita de aprobación. Las reacciones. Esta manita. Lo pueden hacer a la 1, a las 2, a las 3. Todos juntos. Listo. Ya le tomé la foto. Y la pongo aquí. Ok. Eso significa que yo me estoy curando en salud, de que ustedes están de acuerdo con esa actividad. Ok. Profe, también le queda la grabación. Ah, bueno, sí, también. Ok. Perfecto. Entonces yo ahora tengo que correr a preparar una nueva actividad. Pero va a ser que es bien bonito porque se ven otras cosas ahí en ese sitio. No solo lo que vamos a hacer. Ok. Profe, y la otra semana no tendríamos laboratorio, el miércoles. No, nada más nos vemos de viernes. Ok. Sí, porque no vamos a venir aquí nada más a discutir lo que hay que hacer. Eso lo podemos discutir en el mismo día de la gira, ¿verdad? Y llévense una capita, unas botas como de andar eso es muy fácil caminar ahí, no hay ningún problema, pero sí llévense una capita o algo por si acaso. Listo. Así quedamos. Les mando esto ahorita como